Hola, buen día. Mi nombre es Daniel Alberto Lacle Pimentel y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química en el Politécnico Santiago Mariño. Hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que son las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Se denomina enzima a un conjunto de proteínas encargadas de catalizar. ¿Qué podemos decir que es catalizar? Podemos decir que es acelerar, modificar, enlentecer o incluso detener una reacción química, siempre y cuando que termodinámicamente sea posible. Esto quiere decir que son sustancias reguladoras en el cuerpo de los seres vivos. Por lo general, disminuyen la energía inicial requerida para poner en marcha una reacción. Las enzimas son indispensables para la vida y catalizan alrededor de 4.000 reacciones químicas conocidas, siempre que sean estables las condiciones de pH, de temperatura o de concentración química. Ya que las enzimas, por ser proteínas, pueden también desnaturalizarse y perder su efectividad. Hablando un poco de historia, la primera enzima fue descubierta a mediados del siglo XIX por Anselmi Payen y Jean-François Persoz, aunque los experimentos en torno a la fermentación de Louis Pasteur ya habían instruido la presencia de alguna sustancia orgánica aceleradora en dichos procesos. ¿Okay? Las enzimas hoy en día son ampliamente conocidas y de hecho aprovechadas por diversas industrias, como por ejemplo la industria de alimentos, la industria de productos químicos, la agricultura, el petróleo, entre otros. Y además forma parte indispensable de los componentes que mantienen el balance interno de nuestro organismo, acelerando las reacciones necesarias y activando y desactivando otras selectivamente. ¿Cuál es la estructura de las enzimas? La mayoría de las enzimas se componen de proteínas globulares de tamaño muy variable, desde monómeros de 62 aminoácidos hasta enormes cadenas de alrededor de 2.500 aminoácidos. Sin embargo, unos pocos de ellos son los involucrados directamente en la catálisis de la reacción, conocidos como centro activo. La secuencia en que se ensamblen todos estos aminoácidos determinará la estructura tridimensional de la enzima. A veces una estructura también posee sitios para atraer cofactores, es decir, otras sustancias cuya intervención es necesaria para producir el efecto buscado. Las enzimas son altamente específicas, es decir, no reaccionan con cualquier cosa ni intervienen en cualquier reacción. Tienen un cometido bioquímico muy puntual y muy preciso. Las enzimas se clasifican en base a la reacción específica que catalizan. Podemos decir de la siguiente manera. Las oxidorreductasas, estas catalizan reacciones de óxido de reducción, o sea, transferencia de electrones o de átomos de hidrógeno de un sustrato a otro. También tenemos las transferasas, que catalizan la transferencia de un grupo químico específico diferente del hidrógeno de un sustrato a otro. Tenemos las hidrolasas, que se ocupan de las reacciones de hidrólisis, ¿okay? Que es la ruptura de moléculas orgánicas mediante moléculas de agua. Tenemos las liasas, que son enzimas que catalizan la ruptura o la soldadura de los sustratos. Tenemos las isomerasas, que catalizan la interconversión de isómeros, es decir, que convierten una molécula en su variante geométrica tridimensional. Y tenemos las ligasas, que estas enzimas hacen la catálisis de reacciones específicas de unión de sustrato mediante la hidrólisis simultánea de nucleótidos de trifosfato, como lo que es el ATP y el GTP. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que son las vitaminas. Las
vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, para el crecimiento y desarrollo normales de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Existen 13 vitaminas esenciales. Esto significa que estas vitaminas se requieren para que el cuerpo funcione apropiadamente. Y estas vitaminas son la vitamina A, la C, la D, la vitamina E, la vitamina K, la B1, la B2, la B3, la B6, la B12, el fotato, conocido como ácido fólico y B9, el ácido patoténico, conocido como B5, la biotina B7 y el folato. Las vitaminas se agrupan o se clasifican en dos categorías. Tenemos las vitaminas liposolubles que se almacenan en el hígado, el tejido graso y los músculos del cuerpo. Las 4 vitaminas liposolubles son la A, la D, la E y la K. Estas vitaminas se absorben más fácilmente por el cuerpo en la presencia de la grasa alimentaria. Las vitaminas hidrosolubles no se almacenan en el cuerpo. Las 9 vitaminas hidrosolubles son la C y todas las vitaminas B. Los excedentes o las cantidades excesivas de estas vitaminas salen del cuerpo a través de la orina y deben consumirse regularmente para evitar carencias o deficiencias en el organismo. La vitamina B12 es una excepción, puede almacenarse en el hígado durante muchos años. ¿Cuál es la estructura de las vitaminas? Bueno, para entender por qué hay vitaminas hidrosolubles y liposolubles es necesario analizar cada estructura química. Esto es identificar los elementos, los tipos de enlace y los grupos funcionales que están presentes en estas moléculas para establecer cuál es la composición y sus determinadas propiedades. Pero ¿cuál es la estructura de las vitaminas? En su estructura molecular, además de átomos de carbono e hidrógeno, contienen proporciones elevadas de átomos electronegativos como el oxígeno y el nitrógeno, que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua y por lo tanto son compuestos polares y por esto solubles en el agua. Pero ¿cuál es la importancia de las vitaminas? Las vitaminas son esenciales para nuestro metabolismo, puesto que actúan en los sistemas enzimáticos para poder metabolizar las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono. Además, también cumplen un papel clave en el crecimiento y desarrollo del ser vivo y participan en la construcción de células, tejidos y órganos. Las vitaminas deben suministrarse a través de la alimentación, puesto que el cuerpo humano no las puede sintetizar. La vitamina D, por ejemplo, puede formarse con la exposición al sol, mientras que las vitaminas K, B1, B12 y el ácido fólico se forman en la flora intestinal.